Hola, mi nombre es Soyim y soy un artista que está participando dentro de la residencia artística de la Alianza Francesa llamada Le Fabrique. Estoy desarrollando un proyecto que se llama Chautín, la conjunción del origen, y es un proyecto que explica o habla sobre las culturas originarias y su cosmovisión a través de la geometría, de las teorías matemáticas y del simbolismo. Dentro de mi experiencia, dentro de esta residencia, he podido percibir la comodidad y de alguna forma la plenitud de estar aquí. De hecho, me ha resultado bastante interesante, ya que todas las personas involucradas en el proyecto siempre nos han dado como las facilidades del caso y como todas las posibilidades del juego. Y también porque he estado como interactuando con muchos de mis compañeros a los cuales no veía hace tiempo y siempre es chévere compartir. Hola, Yoshim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco más de tu proyecto. Bien, bien, gracias, Jaime. De hecho, sí, es interesante estar como participando de esta residencia artística. Y lo que les comentaba antes de empezar el live, ¿no? Bueno, aquí tengo todo un esquema de geometría sagrada que me gustaría Ujú. explicar. De hecho, mi investigación comienza en la cultura, en las culturas originarias del Perú, y luego comienzo a estudiar como más a fondo la cultura chavín, porque me di cuenta que dentro de sus templos, dentro de su expresión artística, ya sea los tallados en piedra, que son por lo general, o la orfebrería o demás, eh, existe una relación entre el número y la geometría que ayuda a trascender. Bueno, voy a explicar un poco esto, ¿ya? Ujú. Eh, bueno, voy a hablar un poquito de Chavín de Huántar. Chavín es un pueblo que se encuentra a 3.180 metros sobre el nivel del mar, al sur de un estrecho valle conocido actualmente como el Callejón de Conchucos. Y fue habitado, bueno, de forma como ceremonial y religiosa, entre los años 3.350 y 2.150 a.C., que pertenece al periodo arcaico. Entonces, en este centro ceremonial de Chavín de Huántar, para la época, para el periodo arcaico, tenían como una serie de infraestructura bastante espectacular para su tiempo, ya que este santuario está compuesto por plazas abiertas, por plataformas, por edificios monumentales, escalinatas, plazas abiertas, caminos arreglados, galerías, canales superficiales, canales subterráneos, canales de agua, tiene una serie de frisos tallados en piedra y tiene como una serie de manifestaciones artísticas bastante amplias. Lo que me pareció interesante de todo esto es de que tienen como una cosmovisión que habla sobre el ser y la naturaleza, el uno. Bien, ¿qué cosa dicen los chavín, no? Los pueblos originarios andinos, ya sea los quechua o los aymara, perciben el mundo en una relación de respeto y equilibrio y también reciprocidad entre el humano, los animales y la naturaleza. Es decir, el todo es uno. Ahora, pero ¿cómo podría explicar esto a través del número o a través del lenguaje geométrico? Teniendo en cuenta que la geometría es el arte de relacionar cosas, ¿ya? Entonces, bueno, iría como a la metáfora o la historia más antigua de los tiempos, que es la creación. Entonces, la teoría científica más común que escuchamos es la del Big Bang, ¿no? Donde vi esta molécula de helio en un punto en el espacio y se generó como esta gran explosión, que a su vez genera una gran implosión, ya que según la tercera ley de Newton, este establece de que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero en dirección contraria. Entonces,
me parece como muy interesante encontrar todos estos símbolos en las culturas antiguas, y no solamente en las culturas originarias del Perú, sino también en las culturas originarias alrededor del mundo, donde podemos ver puntos, podemos ver asteriscos, círculos, estas ondas, ¿no? O los triángulos, o las cruces, o los espirales, o demás. Pero, ¿qué simbolizan esto? Ahora, el símbolo es algo que no se puede explicar concretamente, pero podría ser una narrativa de la creación del mundo solo con estos símbolos. ¿Ya? Si tomamos como este punto, o sea, vamos a empezar así, ¿no? Como la nada, ¿no? El caos. No hay nada en el universo. Es todo desordenado, donde todas las posibilidades pueden ser y ninguna también. Existe todo. Entonces ponemos un punto en el universo que sería, bueno, este de aquí, ¿no? Entonces se genera esta gran explosión que nos cuenta la física, que sería, bueno, este de aquí, que sería un asterisco, ¿no? Para generar luego el mundo, que sería un círculo. Pero ahora, para entender esto, si lo vemos solo como figuras geométricas, no lo vamos a entender. Tendríamos que comenzar a observar al número de forma cualitativa, más no de forma cuantitativa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, o sea, y esto viene desde tiempos atrás, muchos, nos enseñaron a utilizar los números por su cantidad. Es decir, tengo 1, tengo 2, tengo 3. El cálculo, que sirve como para hacer trueques. Y ahí se distorsionó automáticamente el lenguaje geométrico y el número. Pero ya, si nos basamos en la forma cualitativa del número, ¿no? ¿Qué significa el 1? El círculo, este que solemos ver en muchos lados, ¿no? En las plazas, en los cultos al sol, de diferentes formas, ¿no? Los astros, la luna, el sol, todo eso. Entonces, se genera esto, ¿no? Se genera la explosión y se genera esto. Pero ahora, me parece muy curioso también de que José María haya hecho una bandera con la Vesica Piscis, que es la que voy a explicar a continuación. Automáticamente, cuando se genera el 1, se da la dualidad, es decir, aparece el número 2, pero no el 2 así como 1, 2, sino como la oposición de algo complementario. Y esto lo puedo explicar de diferentes maneras. Por ejemplo, las plantas, ¿ya? Las plantas cuando nacen a través de una semilla, ¿verdad? Este huevo o cigoto que se ve desde el Big Bang, las plantas, nosotros, cómo nacemos, ¿no? Cómo se genera la vida, aparece de uno y, por ejemplo, en las plantas aparece el tallo y automáticamente después de eso aparece una hoja y otra hoja. Y se cumple la tercera ley de Newton automáticamente. Pero no solamente sucede esto en la naturaleza, o sea, en las plantas, sino también en los seres humanos. Se genera el huevo cigoto y automáticamente este huevo cigoto comienza a dividirse en dos. Porque no es que aparece otra unidad, sino la unidad se divide para generar dos. Ese es el principio de la vida. Y entonces aparece, la Vesica Piscis. Una vez que aparece la Vesica Piscis, ¿ya? En cuestión, por ejemplo, de las plantas, automáticamente cuando crecen, comienzan a crecer así en espiral, ¿ya? Comienzan a crecer así en espiral. Entonces, pasa de esto, ¿ya? Que sería como aquí el punto 1 y el punto 2, para pasar al número 3. El número 3 lo encontramos mucho en todas las culturas, como las triadas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, arriba, abajo, en medio, el Hanapacha, el Pacha, el Caipacha, y en sus diversas formas, que está representado por un triángulo, ¿no? Pero, vamos a cambiar de plumón. Ya. Entonces está representado por el triángulo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hago para que este triángulo que representa esa divinidad, ¿no? Una esta dualidad, estos dos, que es lo positivo y lo negativo, lo blanco, el negro, arriba, abajo, ¿no? Entonces establecemos una relación entre ellos, una raya. Si establecemos aquí a la mitad del complementario y ponemos un punto acá, hacemos un vector, automáticamente se forma el triángulo.
ya tenemos esta idea de K. Y bueno, que genera como lo divino. Y luego aparece el 4, que es bueno, que lo vemos representado en las culturas y en absolutamente casi todo lo que nos rodea, con cruces, ¿no? Y es como la siguiente parte de la que como va creciendo en las plantas. Automáticamente aquí aparece una hoja y otra hoja, y si lo vemos de un plano desde arriba, se vería esto de aquí. Lo mismo pasa con el huevo y el cigoto, el humano. Del 2, automáticamente comienza a generarse un tercero aquí y un tercero en la parte de atrás, lo que genera también una pirámide. Y oh sorpresa, ¿qué encontramos en las culturas originarias? Pirámides, círculos, perdón, cuadrados, símbolos al infinito y demás. Ahora, pero ya, todo muy bonito. Pero, ¿qué más me dice esto, no? Es como, ya, ok, tiene símbolos, pero ¿y cómo se utilizan, no? ¿Para qué se utiliza esto? Los antiguos platónicos y Pitágoras utilizaban los números para componer, así como componemos diferentes piezas como esculturas, como máscaras, como esta, o como, no sé, N cosas. Estos números también se pueden utilizar para componer ya sea música, infraestructura y demás. Ahora, es muy loco, ¿por qué? Porque si comenzamos a entender el número como cualidad, entonces esta composición se puede aplicar para todo lo que ya mencioné. Entonces, no sé si les ha pasado que han ido, por ejemplo, a Cusco o conocen el templo de Chavín de Huántar o deben haber ido a otro templo y llegan y entran y visitan el templo y cuando salen se encuentran como con mucha energía. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Y a qué Sí, creen, sí, ¿y a qué creen que se debe eso? no sé, a la carga de energía que tiene, ¿no? El Claro, la espacio, acumulación, ¿no? Por el claro. tiempo también, el tiempo o sea, que este espacio ha sido habitado por gente, ¿no? Me imagino. También la forma arquitectónica. De hecho, la arquitectura te, te conmueve, sí, te hace Ujú, sentir de una cierta manera, ¿no? O sea, las ujú, formas. Ujú. Efectivamente, o sea, como iba comentando, ¿no? Nosotros, o sea, todo lo que existe en la naturaleza se desarrolla igual. Sale del 1, 2, 3 y va evolucionando hasta que llegamos como a los diferentes tipos de especies. Y estos templos están hechos en base a esa numeración. Entonces, lo que pasa ahí es un proceso de mímesis, que es un concepto pitagórico que establece de que uno hace como un reflejo y por ende, inconscientemente, nuestro organismo y nuestra energía se reordena. Entonces, por eso es que sentimos esa energía como adicional, como nos sentimos muy bien al salir de los templos o de estos lugares. Y no solamente eso, sino que igual, o sea, este templo de Chavín de Huántar, muy aparte de solo las figuras que pueda tener, tanto en el simbolismo como de forma geométrica, es decir, las plazas cuadradas, las plazas circulares y toda esta infraestructura de canales, eh, también tiene la composición a través del sonido, porque estas galerías tienen un tipo de sistema auditivo que hace que la música resuene. ujú. Entonces, y se han encontrado también ahí diversos instrumentos que funcionan en octavas, como por ejemplo los pututos, que son estas conchas marinas como súper Ujú, grandes, ujú. y demás. Shoshim, Entonces, sí, no, perdón, a ver, continúa. O sea, te quería preguntar que, claro, todo este estudio o este análisis que haces, ¿cómo lo estás materializando en obra, en piezas, o a qué te está llevando, ¿no? bien, ya, lo que pasa es de que, de hecho, me interesa como la organización de estas formas para crear estructuras y a través del número, no solo crear formas, sino también crear sonidos que lleven como
trascendencia humana, pero también a la curación de enfermedades, porque la enfermedad es solamente la disociación, ya sea de algo físico o mental de cada persona. Y estos templos, y al menos el templo de Chubín de Huántar, cumple esa funcionalidad de curación y de trascendencia a través del símbolo. Ahora, ¿cómo lo estoy llevando? Pues estoy creando como, bueno, esto de aquí lo estoy tallando, no lo tengo en digital, pero no lo tengo en mi compu. Lo estoy tallando y esto, por ejemplo, tiene la proporción áurea. Entonces, en el momento que uno lo rota en cualquier forma, sigue siendo coherente, porque tiene la forma de la naturaleza. Entonces, por ende, lleva como una percepción diferente inconscientemente. Lo mismo que, por ejemplo, estas cajas que fabrico, que de hecho llevaré un par a la Alianza Francesa, en mi otro taller, que también generan eso, generan como una reorganización inconscientemente, lo cual permite como estar mejor, ¿no? Que al final para mí creo que, o sea, que es el arte, ¿no? Como la trascendencia. Increíble. Increíble. Es una sabia. Sí. Wow, cuánto conocimiento, nos dejas así Sí, atónitos. realmente. Y Qué además precioso. que los productos, o sea, como las obras que al final, bueno, que yo llegué a ver en tu taller, ¿no? Las cajitas estas el infinito estaba adentro, son a la vez, son como muy poéticas también, ¿no? Fuera de todo este análisis que tú ya haces como más científico y de explicación y tal, aún sin esa explicación en sí mismas son también conmueven y generan justamente creo que lo que estás tratando de hacer, que es este estado, pues no sé, como de sentirse bien o sentirse conmovido o emocionado, ¿no? Entonces es muy redondo todo, muy bonito.